Bueno, para todos muy buenos días. Entonces, para nosotros siempre tenerlos acá presentes en estos procesos de capacitación. Mi nombre es Alejandro Tibocha, médico veterinario del Departamento Profesional, presto servicio de asistencia en campo y también soy la persona encargada de las medicaciones en la planta. Nos acompañan algunos compañeros del Departamento Profesional, entonces vamos a dar inicio a la capacitación. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Dos temas muy importantes de los procesos productivos de una granja, como son la condición corporal y los programas de inseminación. Cuando hablamos en este ejercicio, ¿qué vamos a hablar principalmente? El proceso de inseminación en términos de tiempo, más que cómo se insemina. Lo que vamos a tocar ahorita es cómo, conforme la hembra me entra en celo, yo estructuro un programa de inseminación un poco más dinámico. Es decir, no insemino siempre las cerdas 0,2436 o 2,2436. Eso me lo va a ir diciendo la granja conforme me van presentando el tiempo del celo post-destete principalmente. Entonces, vamos a tener esas temáticas. ¿Qué es la condición corporal? ¿Cuáles son los métodos para la medición de condición corporal? ¿Por qué es importante medir la condición corporal? Nosotros somos muy enfáticos con esas mediciones. El impacto económico sobre el manejo de la condición corporal, los programas, esto lo tenemos que volver, esa condición corporal, algo que sea cuantificable para usted, no que es simplemente un ejercicio que hay que hacer porque el propietario o los de APA o las personas que reciban el acompañamiento les dicen hay que hacerlo. Es para que ustedes vean la relevancia del por qué hay que hacer una medición de condición corporal y volver eso número. Programas de inseminación artificial según el intervalo de cero. Entonces, ¿qué es la condición corporal? ¿Quién levanta la mano y nos dice qué es, grosso modo, la condición corporal? ¿Cuál es la definición de condición corporal? La definición de la condición corporal. ¿Qué es la condición corporal? Listo. Plasma normal total. El estado de la hembra, El estado de la hembra. si está flaca o si está pasada Está flaca, está pasada, está sobrecondicionada. Listo. Entonces, es un método práctico que nos permite evaluar más sencilla las reservas corporales del animal. Cuando hablamos de reservas, es muy importante tener presente. Son reservas de grasa y músculo. Digamos que anteriormente la evaluación de la condición corporal se hacía de forma visual, ¿cierto? Una escala principalmente de 1 a 5, siendo 1 muy flaca y 5 muy gorda. ¿Qué pasa con esa evaluación o con esa escala de medición? Que muchas veces es subjetiva, es dependiendo quién haga la evaluación. Yo la veo muy flaca, yo la veo muy gorda, pero que es muy flaca para otro, que es muy flaca para el compañero. Entonces también depende mucho de la experticia de la persona que esté tratando la condición corporal o la evaluación de lo mismo. Entonces, tenemos, como les mencionaba, este método que es el indirecto, que es por medio de inspección visual. La escala se mueve en una escala de 1 a 5. ¿Qué tenemos? Algunas características o unas descripciones fisiológicas, o perdón, de conformación de la hembra, en la que nos permite ir identificando en qué escala de la condición está. Entonces, ¿qué tenemos? Escala 1, muy delgada, depresión profunda alrededor de la cola, el flanco muy hueco, no hay una cubierta de grasa sobre la cadera y cuando habla de las apófisis de las vértebras, nos está hablando acá, lo que uno llama el espinazo vulgarmente, cómo se empieza a marcar en la hembra. Vértebras visibles y puntiagudas y las costillas se empiezan a observar individualmente. Es una hembra que empieza a tomar, si usted la realiza desde la forma de atrás, se empieza a ver como un triángulo, una pirámide, es mucho más puntiaguda. Escala número 2 o puntaje número 2, es una hembra delgada. ¿Qué habla con delgada? Una depresión notable en la cola, los huesos pélvicos visibles, pero hay una ligera cobertura de grasa. La columna no es tan visible y las costillas siguen siendo evidentes, pero no tan marcadas. Si lo ven desde la parte de atrás, ya no tiene esa forma puntiaguda, sino que ya empieza a tener un poco más de curva. Una hembra ideal, ¿qué es? O la descripción. No hay depresión alrededor de la cola,
los huesos de la pelvis no son visibles, pero usted al ejercer una ligera presión en los huesos, los puede tocar, los puede palpar. La columna tiene una forma redondeada y está cubierta, y las costillas solo se notan cuando ejercemos una presión. Ya las costillas visiblemente no nos permiten evaluarlas. Vuelvo y hago énfasis, acá vemos cómo la hembra empieza a tomar una concepción mucho más redondeada. Cuando hablamos de hembras cortas, ya vemos, las costillas no son visibles y solo se palpan al ejercer una presión fuerte. Los huesos de la pelvis no son visibles y también en la palpación ya es una palpación mucho más fuerte. Entonces, donde nosotros somos enfáticos en la medición con el otro método es porque es muy subjetivo, que es fuerte o cuál es la metodología. Voy a definir que tengo que hacer una presión fuerte de la hembra. Una hembra obesa, ¿qué me dice? Ya tenemos depósitos de grasa visibles, empiezan a tener lo que se llama como un calzón. Los huesos de la pelvis no son visibles ni palpables. La columna está cubierta y no se palpa, inclusive al ejercer una presión fuerte en la hembra. Y las costillas no son visibles. Existe otro método en la evaluación de la condición corporal, que es un método directo y objetivo, es decir, independientemente de la persona que lo realice, si se hace en el punto anatómico que es, el valor nos tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Para eso tenemos este equipo que se llama calibrador o caliper, que me permite, ya lo vamos a traer para que lo vean, para los que no lo conocen. Según qué número me marque en esta escala, sabemos si la hembra está flaca, normal y gorda. Entonces eso ya vamos a la objetividad de la evaluación, de no decir, yo la veo muy flaca, muy gorda, ya el número nos dice, está gorda. Este es el equipo. Esto hay varias versiones, pero digamos que es muy importante tener presente la fragilidad de estas estructuras, en términos de estas puntas y de la aguja. Si esto dejamos caer en la granja, que eso pasa por los procesos operativos de ella, estos puntos son los puntos de medición, donde también el campo me permite saber si el equipo está o no calibrado. ¿Cómo lo podemos calibrar en campo? La aguja tiene que estar en 23, la aguja en 23, y la separación entre este borde y este me tiene que dar 26 centímetros con una regla. Entonces, con una regla, ponemos la aguja en 23 y entre esto y esto me tiene que dar 26 centímetros. Esa es la forma en que nosotros en campo podemos validar si nuestro equipo de medición está bueno, porque si el equipo está descalibrado, la medición está rara, entonces también es el ejercicio que se da de utilidad para todos, ¿cierto? Que no es simplemente una tarea. La escala de medición o los puntos de referencia, si la hembra está flaca, normal o gorda, son por debajo de 12 se considera una hembra flaca, de 12 a 15 una hembra normal y por encima de 15 una hembra gorda. Cabe aclarar que este equipo ya tuvo una versión actualizada en el cual estas puntas que mencionábamos ahorita, que eran tan frágiles, son un poco más gruesas, un poco más robustas para esos trabajos de campo, y la aguja también es más gruesa. Es importante en ese equipo validar cuál es la escala de medición, porque hay una versión en la que la escala de medición nos cambia. Entonces, lo que acá en este de 12 a 15 es normal, en el otro es considerado como gorda. ¿Listo? Entonces, pero por el momento, ese es el que más se ve en campo, el que nosotros tenemos disponibles también en el centro de servicios y tienen la claridad de cómo es. Ahí en el video lo que nos hablaba Sebastián es el punto anatómico de medición de esa condición corporal. Va a nivel de la última costilla de la hembra, está en la palpación de la última costilla de la hembra y en la parte superior, o sea, donde viene la columna vertebral, se pone el equipo y el equipo me define qué tan abierto, qué tan cerrado queda. Digamos de manera práctica, nosotros qué hacemos, esa palpación o esa búsqueda del punto anatómico muchas veces es dispendiosa porque demanda tiempo. Entonces, de forma práctica, nosotros sugerimos con un marcador Sharpie, un marcador que no sea borrable, le hacemos una línea en la parte de arriba para que al día de mañana, cuando volvamos a hacer la medición de la condición, ya tenemos el punto
de anatómico donde fue la primera medición. Entonces, quedó claro cómo es la metodología. ¿Cuál es la escala de normal? De 12 a 15, exacto. Por debajo es flaca, por encima es gorda. Señor. Es lo mismo para una primeriza que para una compartida. Nos preguntan acá que si es lo mismo para una primeriza, para una hembra adulta. Muy bien. Esta metodología de inspección, digamos que no se sugiere hacer en la gestación o las hembras primerizas, pero sí en la lactancia. Porque esa hembra primeriza tiene todavía un proceso de crecimiento y de ir anchando, en donde también la medición de esa hembra se nos vuelve un poco subjetivo también en ese sentido. Es importante esta medición de la condición corporal, basados en porque con ella debemos de tomar decisiones correctivas en cuanto a la granja. ¿Cómo está mi granja en condición corporal? Tengo una granja flaca, tengo una granja normal, tengo una granja gorda. Digamos que dentro de la estructura ideal de una granja en condición corporal debería ser 90% normal, 5% entre gorda o el otro 10% mejor entre las otras dos categorías. Pero lo ideal de una granja sería trabajarlo en un 90%. Hay unos que son un poco más flexibles que hablan hasta desde un 80%. Entre 80 y 90% de las granjas deberían de estar en condición corporal normal, señora. Una pregunta, ¿esa medición es independiente de la genética? Esa medición, muy bien, doña. Esa medición, o digamos que esta estructura fue diseñada principalmente en la Universidad de Carolina del Norte con genética PDC. Hay que considerar mucho el tema de nuestra genética en la granja. Por ejemplo, hembras Hyper. La hembra Hyper es una hembra mucho más larga, mucho más ancha. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación pareada entre visual y con el equipo, para poder permitir, visualmente se ve normal y el equipo me marca que la normal, en una hembra Hyper o en cualquier cosa, se me mueve entre 13 a 16, por decir el ejercicio. Si son unas hembras autorreemplazos, una hembra gordita que viene de la ceba, pues su fisionomía, su contextura ya de por sí es una hembra mucho más gruesa, ¿cierto? Entonces, tienen que considerar eso en cuanto a la evaluación de ver, venga, esta hembra es autorreemplazo, la hembra de autorreemplazo, pues ya viene con una condición un poco mayor en cuanto a su amplitud de cadera. O mejor, más, tiende más es un engrasamiento porque no es una hembra diseñada para la reproducción. Listo. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿por qué es importante medir la condición corporal? Porque nos permite tomar acciones correctivas de forma oportuna. No hacemos nada si tomamos la condición corporal. Queda consignada en la tarjeta de gestación, de lactancia o en un cuaderno y no tomamos decisiones con base a ello. Tenemos que tomar la condición corporal y tomar decisiones sobre eso. ¿Cómo vamos a mejorar esa condición corporal? Cabe aclarar, unas hembras gordas o una hembra sobrecondicionada que no llegue a parideras, nosotros las restricciones de alimentos no las debemos hacer en parideras. Esas correcciones de condición corporal se hacen principalmente en el área de la gestación. Ahora bien, es buscar, según mi radiografía de la granja, por qué se me están adelgazando o se me están engordando tanto las hembras. O sea, ¿cuál es el motivo? Que no simplemente medición hacia esta gorda, digamos. ¿Qué es lo que pasa dentro de la granja? No tenemos taradas las bocas, o en el área parideras tenemos un desgaste excesivo de las hembras. De por sí, la condición corporal de las hembras en parideras va a haber un desgaste natural. Se habla de que esas hembras en parideras tienen 2 hasta 3 puntos de pérdida por cálica. Entonces, ¿uno qué hace? Hace esa evaluación, o nosotros sugerimos esos puntos de medición. Cuando la hembra me pare, no cuando llega a parir, es cuando ya termina su parto, a los 14 días y al día del destete, principalmente pues las granjas que tenemos destetes a 21 días. ¿Por qué al día 14? Porque esa última semana me permite tomar una decisión de intervención frente a esa hembra, que si ya tenemos que esa hembra de los primeros 14 días me perdió 3 puntos, ¿cuál va a ser nuestra estrategia de alimentación de esa hembra para que en esa última semana no se me termine de desgastar? Porque ahorita vamos a ver el impacto que tiene una hembra delgada frente al tema reproductivo. Pregunta para Alexis. ¿Qué tanto influye la condición corporal en la ovulación de la hembra? Don Alexis, muchas gracias. Nos pregunta entonces que qué tanto influye la condición corporal en la ovulación. Ya enseguida, señor, vamos a tocar ese punto.
pero tengámoslo ahí pendiente. Listo. Entonces, ¿por qué esas acciones? Uno, por el tema reproductivo y productivo de la hembra. Dos, ahorros de costos de alimentación y la disminución de problemáticas. Hembras gordas al parto, todos los que estamos en granja sabemos cómo es una hembra gorda al parto. Es una hembra muy misteriosa. Hembras que tienen retenciones, son hembras que se agotan, no se agitan fácilmente, entonces son hembras que su desempeño en el parto, sus historias son más predisponentes, la producción de leche también se ve disminuida y por ende el peso y la calidad del lechón se ve afectada. Uniformidad en la evaluación. Cuando hablo de uniformidad en la evaluación y la tercera que confiabilidad, es lo que les decía, que esto no sea un ejercicio simplemente porque hay que hacerlo, que sea un ejercicio de conciencia, que sea un ejercicio de mejora en los parámetros. Entonces ustedes pueden tener un histórico en la granja, antes de hacer medición de condición corporal, mis parámetros eran estos, haciendo los ajustes correctivos en la condición corporal, cómo nuestros parámetros tienen que ir a favor de el impacto económico sobre la condición corporal. Vamos a volver esto ya algo más cuantificable, ¿cierto? Porque es una condición corporal normal, pero venga, ¿cómo nos impactan los desbalances en cuanto a la condición corporal económicamente hablando? Entonces, como lo mencionábamos ahorita, la ideal de la granja sería una granja con un 90% de sus hembras en condición corporal normal y un 10% entre flacas y gordas. Estos ejercicios que les estamos mostrando acá son ejercicios reales de problemas asociados con problemas productivos. ¿Qué encontramos en una de granjas? Una granja, un 5% de condición corporal mal, perdón, plaga, 20% de condición corporal por el cable y un 20% con corporal normal. Ahora vamos al otro polo. Una granja que tenía unos problemas o el motivo de consulta de esta granja. Bueno, esta inicial, la gorda, era una granja que nos reportaban muchos problemas de nacidos muertos. Alejandro, tenemos problemas de nacidos muertos. Esos nacidos muertos, ya revisamos a la atención de parto, ya revisamos tiempo de parto, sincronización, y los nacidos muertos vienen presentando si no tenemos una acción correctiva. Hicimos el ejercicio, la radiografía, y encontramos una granja con condición corporal sobrecondicionada. Y en esta, el reporte era, tenemos muchas fallas a nivel reproductivo posinseminación, hembras repetidoras, hembras que al destete se me están quedando. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos intervenir? ¿Será de pronto la comida? ¿Será que de pronto es el operario que no me está alimentando las hembras? ¿Será que esa comida se me está yendo para otro lado y no para la boca del animal? Hicimos la radiografía y encontramos un 70% de la granja flaca, un 28% de la hembra normal y un 2% de la hembra gorda. Ahora, en conjunto con Erika, vamos a ir haciendo unos postulados o unas premisas que por medio de investigación ya nos hablan de cómo es ese impacto de la condición corporal y se lo volvemos un poco más cuantificable. Entonces, Paulino del 2014, ¿qué nos habla? Granjas con sistemas de alimentación deficiente tienen tasas de reposición de las hembras mayores al 50%. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Erika Betancourt, yo soy médica veterinaria y la idea de hoy, como les dijo Alejandro, entonces es sacar, digamos que esa condición corporal en la granja que sea un poquito más cuantificable, para que ustedes sepan la importancia de esta. Entonces, ¿qué hicimos en esta primera presentación? Cogimos una granja, como lo dijo Alejandro, de 100 hembras, ¿cierto? Si la tasa de reposición normal en una granja es del 45 al 50%, en este caso cogimos el 50%, ¿cuánto sería entonces mi tasa de reposición en esa granja? 50 hembras, ¿cierto? Para todos, ¿saben qué es una tasa de reposición? ¿Alguien me puede decir, porfa, qué es una tasa de reposición? Muy bien, es la cantidad de hembras que se reponen, digamos que de manera anual, ¿cierto? Se sacan las hembras viejas y se van reponiendo con hembras nuevas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Como Paulino dijo que en granjas con sistemas de alimentación deficiente la tasa de reposición se me puede incrementar, hicimos el ejercicio incrementando la tasa de reposición al 55%, ¿cierto? Cuando hicimos este aumento de la tasa de reposición, entonces ya no son 50 hembras, sino que son 55, ¿cierto? O sea que serían 5 hembras de más. Si una hembra de reemplazo hoy
comprada de una casa genética me está valiendo 1.600.000 pesos, yo cojo ese valor y lo multiplico por las 5 hembras, eso me da un valor total de 8.300.000 pesos, ¿cierto? Sin tener presente que aquí yo simplemente estoy comprando la hembra, yo no estoy llevando la hembra todavía al servicio, ¿cierto? Entonces, para que vean la importancia de esa alimentación en esas hembras. Entonces, Alejandro ahorita les explicó que hicimos el ejercicio en 3 granjas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Con la granja que encontramos con una sobrecondición, que eran 74% de las hembras, ¿qué hicimos? Ustedes saben que por el plan de alimentación que tenemos del APA, las hembras se tiene que consumir 2 kilos, digamos que en gestación. Ese es el consumo normal. Si una hembra está flaca, se le baja el consumo a 1.7 kilos. Si está gorda, perdón. Si está gorda, se le baja a 1.7 kilos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? En esta granja que tenía una sobrecondición, ellos estaban dando 0.3 gramos de más o 0.3 kilos de más, ¿cierto? Entonces, cogimos ¿cuánto vale el costo del alimento de gestación? Que vale 1.700 pesos y lo multiplicamos por esos 0.3 kilos que le estamos dando a esas hembras de más, ¿cierto? Ese valor lo multiplicamos por las 74 hembras y eso me da un valor de 39.000 pesos, ¿cierto? Si yo cojo ese valor y lo multiplico por un mes, por 30.41 días, que es en el periodo en el que yo debería recuperar esa hembra, eso me da un sobrecosto en 1.200.000 pesos, ¿cierto? Solo porque la hembra está gorda, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? Si las hembras, ¿cuál de las dos condiciones afecta más o es más costosa? ¿Si las hembras son gordas o si las hembras son flacas? Listo, ya vamos entonces a ver el segundo escenario para que ustedes vean cómo se comporta. Pásalo por favor. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con las hembras flacas, ¿cierto? Hicimos el mismo ejercicio con estas hembras. Cogimos entonces, el plan de alimentación, como les dije, son 2 kilos, ¿cierto? Como estas hembras están flacas, les estamos dando 1 kilo de más, o sea, 3 kilos. Hay 1 kilo que le estoy dando de más a esas hembras. Entonces, cojo el mismo valor de la alimentación, que es 1.700 pesos, lo multiplico por 1 kilo y eso por las 70 hembras en esa condición, en esa granja, ¿cierto? Eso me da por día 123.000 pesos, ¿cierto? Si yo cojo esos 123.000 pesos y lo multiplico por 30.41, que sería por mes, eso me da 3.700.000 pesos. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios es más costoso? ¿Flacas o gordas? Las flacas, muy bien, ¿cierto? Casi 3 veces más que las mismas gordas, ¿cierto? Muy bien. Entonces también... Acá en este postulado, Cuño nos decía en el 2015, granjas con un porcentaje de hembras gordas mayor al 30% presentan mayor cantidad de nacidos muertos, que esa era la observación cuando vimos el ejercicio en esa granja que demostramos que tenía un 74% de la granja sobrecondicionada. Nos preguntan acá que si las hembras flacas en el sistema para producir más, cuando hablas de producir más, ¿en qué sentido? En nacidos vivos. Ya enseguida, esa es la misma pregunta que tenemos ahí virtual. Bueno, vamos a responderla de una vez. Se habla de que la hembra flaca y gorda comparada con la normal tiene una capacidad ovulatoria inferior, es decir, si la hembra normal me ovula 100 ovocitos, vamos a poner el ejercicio así más cerrado para el ejercicio más fácil, una hembra flaca o gorda están por debajo, entre un 35 hasta un 45% menos, o sea que me están poniendo entre 55 y 65, comparada con la normal que tiene la capacidad de producir 100. Adicionalmente, aparte que pone menos cantidad, la calidad de la ovulación es menor. El ovocito o los óvulos tienen unos pelitos de forma externa, ¿sí? Que se llama la zona pelúcida. Esos pelitos me permiten que el espermatozoide se me una. Esas hembras flacas lo que hace es que esos pelitos no son de la misma calidad que una hembra normal. Entonces, cuando llega el espermatozoide, no tiene la capacidad de generar esa unión para poder fecundar. Entonces, me pone menor cantidad y de menor calidad. Entre los dos escenarios, háblese a favor, sobrecondicionada o flaca, están por debajo siempre. O sea, siempre hay una menor cantidad y calidad en cuanto a la ovulación. Bueno, entonces en este escenario, ¿qué hicimos? Hicimos entonces una granja de 100 hembras, ¿cierto? Con una banda de 28 días.
y dijimos que el 30%, dijimos que 20 hembras llegan a parto, ¿cierto? Si el 30% de esas hembras son gordas, el 30% de 20 son 6 hembras, ¿cierto? Entonces, el promedio de esa granja en nacidos totales era de 14,28. Y Kuno nos dijo que habían un 6% de natimuertos, ¿cierto? Nacidos muertos durante el parto. Cogimos entonces y sacamos entonces los nacidos muertos por hembra, que eso equivale a 0,57 lechones. Ese 0,57 lechones lo multiplicamos por las 6 hembras que en efectivo llegaron gordas a parto, que eso nos da un valor de 3,42 lechones menos al parto. ¿Listo? Si hoy en día el costo de producción está a 8,200 pesos, 82,000 pesos, perdón. Cogimos entonces esos 82,000 pesos por ese 3,42 lechones menos que estoy dejando de percibir y eso me da un valor total de 280,000 pesos, ¿cierto? Adicional a esto hay que sumarle entonces la sobrecondición de esa hembra, ¿cierto? Porque yo estoy llevando a esa hembra que está gorda. Ahorita dijimos que nos daba un costo superior, pero era porque era toda la granja. Aquí lo estamos haciendo por las 6 hembras. Entonces son 96,000 pesos. Cojo y yo sumo esos dos valores y estoy teniendo un sobrecosto de 377,000 pesos, ¿cierto? ¿Qué hicimos entonces? También entonces con esta referencia bibliográfica. Cogimos una granja, ¿cierto? Con parámetros normales, sin ese 6% de mortalidad, y sacamos los kilogramos hembra año, que es a lo que todos, digamos, que tiramos finalmente cuando vendemos el cerdo final, ¿cierto? Cuando hacemos este cálculo, vemos que entre una granja normal y una granja gorda estoy dejando de percibir 80,62 kilos, ¿cierto? Esos 80,62 kilos, yo cojo y lo multiplico por lo que estoy vendiendo hoy el cerdo, que la ronda de precios está a 9,500. Eso me da un valor que estoy dejando de percibir por cerdo, por kilogramo vendido de 766,000 pesos, ¿cierto? Y yo cojo ese valor y lo multiplico por las 6 hembras, ¿cierto? Y eso me da un déficit en 4,500,000 pesos. Solo porque estoy dejando de percibir 3,42 lechones por banda. ¿Listo? Bueno. Entonces, con esta primicia que hicimos, Batista en el año 2007 habló que las hembras gordas al parto pueden presentar partos distóxicos, retenciones totales o parciales y muerte de la hembra, ¿cierto? Ahorita en el primer ejercicio yo les mostré a ustedes cuánto valía llevar una hembra adicional, pues cuánto valía comprarla, ¿cierto? Pero yo también les dije que entonces había que llevar esa hembra al primer servicio. Hay que tener en cuenta todos estos eslabones que aparecen acá. El costo de la alimentación, el flete de la alimentación, la mano de obra, las instalaciones, el plan sanitario y la mortalidad del crecimiento. Todos estos valores para llevar esa hembra F1, que es una hembra de reemplazo, al primer servicio da 851,000 pesos. Y yo a este valor le tengo que sumar entonces adicional el 1,600,000 que me vale la hembra. O sea que esa hembra, cuando yo la descarto porque ella me repitió, tuvo un parto distóxico o se me murió, tiene un valor de 2,500,000 pesos, ¿cierto? Listo. Digamos que en esta es un ejercicio en donde normalmente esas hembras gordas que nos entran al parto son hembras que se nos desgastan de forma, pues no de forma natural, sino tienen mayor predisposición a salir delgada, ¿cierto? Entonces, hembras gordas al parto me significa hembras flacas al destete. Una hembra flaca al destete me incrementa los días no productivos, sea porque no me entro en celo, sea porque me salió muy delgada y no la quise inseminar en esa banda, entonces le esperé un ciclo para recuperarla y después inseminarla. Eso finalmente se ve representado en días no productivos. Ahí vamos enseguida a hacer el ejercicio con eso. Bueno, entonces en el ejercicio cogimos entonces la misma granja y dijimos, si las bandas son de 28 días, vamos a meter a la hembra en la próxima banda, ¿cierto? Para no incrementar esos días abiertos.
Un costo de un día de una hembra sacando celo está aproximadamente en 9.500 pesos. Aquí, asumiendo que yo estoy teniendo en cuenta la alimentación de la hembra, el flete de la alimentación, la mano de obra, las instalaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Cojo ese valor de los días no productivos, 28 días que la hembra me está completamente quieta, lo multiplico por esos 9.500 pesos y eso me da un costo por salto de hembra por 28 días de 267.000 pesos, ¿cierto? Y ese valor yo cojo y entonces lo multiplico por esas 6 hembras que se me quedaron, ¿cierto? Y eso me da un valor de 1.600.000 pesos. Entonces miren la importancia de que esas hembras en efectivo tengan una buena condición corporal, porque todo esto finalmente se lo vuelve a ustedes, es plata. Hablas de cómo hacer para que la hembra consuma más. Esa, mano, es la pregunta de oro, ¿sí o no? ¿Cómo hacer que la hembra consuma más? Uno, ¿dónde está ubicada la granja? Clima frío, clima cálido. Digamos, las granjas que están ubicadas en clima templado cálido, que veo algunos asistentes acá que tienen granjas en esos sistemas. Nosotros, digamos, dentro de las sugerencias, hablamos de que esas hembras en lactancia, todas las hembras consuman lactancia primeriza. La lactancia primeriza, comparada con la lactancia normal, es un alimento que está mucho más concentrado nutricionalmente hablando. Entonces la hembra, con una menor cantidad, me llegan unos requerimientos nutricionales más altos. Entonces son esos mecanismos, esos ejercicios de implementación para granjas donde yo veo que finalmente el consumo de por sí es bajo, hablando ambientalmente o por temperatura. Otro, ¿cómo estamos alimentando a nuestras hembras? ¿En qué hora lo estamos haciendo? Las hembras o los animales de manera natural buscan siempre comer en la hora fresca del día. Si yo le quiero meter el grueso a la alimentación al mediodía, 2 de la tarde o a las 3 que yo ya me voy, esa hembra no le va a comer ahí. Yo le tengo que meter un gran porcentaje de su volumen total del día, casi que en la hora de la mañana, en su primera comida. Eso me lleva a otra pregunta. Del porcentaje de las hembras que tenemos en parideras, ¿cuántas encontramos con el comedero vacío? Un 50%, un 80%, un 90%, todas las hembras de encuentro del coco pelado. ¿Qué me lleva a pensar eso? La hembra por la noche, en la hora fresca, se está parando a comer y está barriendo con lo que hay. Entonces tenemos, ¿cuál fue su última hora de alimentación? Ah, fue a las 4 de la tarde o a las 5. ¿Y la primera qué horas es? A las 6. ¿Cuántas horas hay ahí? 13 horas. 13 horas que posiblemente esa hembra estuvo queriendo comer y no tuvo acceso a él. Entonces, ahí es donde la alimentación es a voluntad, pero a voluntad de la hembra, no a voluntad de nosotros. Entonces, buscamos siempre las estrategias de alimentación enfocadas es el comportamiento de la misma, el tipo de comedero, y lo hemos visto en la granja, lo hemos visto allá, ¿sí o no? Un comedero que no es el adecuado, la hembra juega con él, come 1 kilo y bota 2. Entonces el desperdicio ese, pues que si yo esa hembra se me consume 10 kilogramos. Sí, hombre, pero ¿cuánto tenés en desperdicio? Ahorita hay, por ejemplo, unos comeros que nos están dando mucho la mano y son unas estrategias muy válidas, que es un comedero que se llama feeding bowl, es un palito, la hembra va buscando la comida cada que quiera, entonces ya tiene acceso libre a comer cuando ella lo desee y cuando crea que es conveniente para ella. Hay condiciones obviamente ya de por sí que no comen. Ah, la hembra está enferma. Entonces, ¿cuál es su temperatura? Un principal, inapetencia. Midamos temperatura. ¿Qué está pasando con esa hembra? Ah, sí, fue una hembra que fue palpada en el parto, tuvo una retención o no me desplacentó completamente o no tengo certeza si desplacentó completamente. Puede tener una infección y una infección aumenta la temperatura y por ende suelen tener inapetencias. Es buscar eso. Señor, iba a preguntar algo allá. ¿Cuál es el presupuesto de consumo de la hembra al día? Come menos. Listo, perfecto. Nos preguntan acá que cuál es el consumo ideal de la hembra en la lactancia. Digamos que dentro de la tabla de nutrición de nosotros, bajo la formulación que tenemos con el nutricionista, tenemos unas metas de consumo.
una meta de consumo en hembras adultas de 6.5 kilogramos hembra al día y en hembras primerizas de 5.7 kilogramos. Entonces ahí es donde venga, las hembras que no me están comiendo, digamos que tenemos una hembra adulta que no nos quieren comer por X, Y o Z motivo. Una de las estrategias es ajustele con primeriza, que con menos cantidad me llega a niveles iguales o superiores que una lactancia normal. ¿Algo más ibas a aportar ahí, Juan? No, Espérate. A complementar un poco lo que mencionaba Alejandro sobre el estímulo, tenemos el mal concepto de que los cerdos, por ser cerdos, pueden comer donde sea y lo que sea, ¿cierto? Ya dimos un paso y estamos dando un alimento especializado por cada etapa, pero en muchas granjas que uno encuentra, vamos a ver los comederos y nunca hay una limpieza pertinente del comedero. Encontramos orillas con alimentos con moho, fermentado, y como bien lo podemos ver, los cerdos tienen un olfato bastante desarrollado. Entonces, un estímulo para que nuestros cerdos o nuestras cerdas en lactancia consuman mucho mejor es que de las primeras labores del día se realice una correcta limpieza. No es lavar el comedero, no es echarle agua porque voy a humedecer cualquier presencia de alimento que haya ahí, pero sí realizar un raspado y retirar el exceso de alimento que esté no en condiciones aptas para el consumo, ¿cierto? Todo ese olor a fermentado, dañado, pues va a generar un rechazo por parte de la cerda y va a disminuir el consumo. Complementando también lo de los comederos que tienen mayor autonomía o que me permiten echar bastante alimento para que el cerdo vaya comiendo, es una muy buena herramienta, pero debe ser muy bien administrado, porque a veces nos acostumbramos también a echar exceso de alimento y se nos olvida revisar el cerdo está comiendo o no está comiendo, ¿sí? Detectar un animal enfermo, principalmente uno lo nota es porque, ve, no me comió. Y pasamos echando comida y nos lavamos las manos y decimos, ya, alimenté. Pero en realidad no nos damos cuenta si el animal está comiendo. Feeding bowl. Ya se va a apuntar. Son comederos que vienen con tolva. Ok. Listo, no, Alejo, era solamente ese. Ahorita el centro de En el servicios centro de ya lo quieren por favor. Dale, por favor. Listo. Entonces, dentro de los aspectos importantes, una de las opciones o un mal manejo de esa hembra en su condición corporal, ¿en qué me puede impactar? En una reducción de la producción de leche, lo que finalmente me va a llevar a lechones inviables, sea por un bajo peso y por ende una calidad de lechón inferior para su línea de producción. Ahorita nos preguntaban de forma virtual que qué pasa con una hembra que se deseta a los 21 días y que no le presenta celo, sino que le presenta celo 15 días posterior. ¿Qué pueden pensar acá los que están presentes que sucedió? Un posible celo en parideras. ¿Quién da más? Condición corporal nos mencionan por acá. Señor. Un quiste, una mala ovulación. Listo, pero no nos vayamos tanto a los extremos. ¿No? ¿Qué descarta primero? Celo en paridera, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cuántos estás destetando? Ah, fue una hembra que me destetó 7 lechones. Me destetó 8 lechones. Inclusive hoy en día estamos hablando de que hasta hembras con 11 lechones nos pueden mostrar celos en parideras. Y dígame, en la práctica de la granja, ¿quiénes revisamos celos en parideras? Uno dice, no, la hembra no muestra celo uno no revisa porque es que la hembra tiene sus lechones, por ende, entre comillas, no debería acalorarse, ¿sí o no? Entonces, en este caso que nos preguntan de forma virtual, unos primeros indicadores es, revise que no esté presentando celo en parideras, verifique cuántos lechones está destetando y de qué calidad. Ah, me destetó 7 lechoncitos y un peso bajito, o sea que esa hembra, lo que le estaba entrando en comida, lo empezó a activar nuevamente su maquinaria reproductiva. En un celo. Listo. Otra de los que no pudimos cuantificar, pero sí estaban reportados, señor. O sea, que el celo, la pregunta es que si el celo en parideras es de la misma calidad que un celo postdestete. No, señor.
Los celos en parieras o celos muy tempranos, aunque la hembra me presente celo, ese útero está en un proceso de involución o digamos de reestructuración, porque el útero cuando pare, el útero se inflama. Entonces, aunque la hembra me muestre un celo, no significa que ese útero, o sea, esa casita donde van a estar almacenados los animales, está en óptimas condiciones para mantener la gestación. Entonces, lo ideal, un celo en parieras, es no inseminar a la hembra. Exactamente, uno es por lo menos detecta y dice, esta hembra me toca reprogramarla para la próxima banda. ¿Qué pasa si la esteta la estimula y le entra en celo el mismo día? Ahí, señores, que volvemos al mismo tema de la involución uterina. La involución uterina es que el ejercicio va para allá. Digamos que dentro de la involución uterina se habla que esa involución es un proceso fisiológico que demora aproximadamente para una resolución completa por encima de 24 o 25 días. No significa que días anteriores, por ejemplo a los 21, ya la hembra tenga una capacidad de sostener una gestación. Sin embargo, si se pierde esa capacidad o ese potencial de esa hembra, si hubiera tenido una involución adecuadamente, ¿cierto? Vamos a tener entonces acá, bueno, cuando hablamos de mortalidad en lactancia por aplastamiento, reportaban de que hembras gordas tenían mayor porcentaje de lechones aplastados. Eso se puede ver de dos maneras. Uno, una hembra gorda que se me engrasa la ubre, tiene menor producción de leche. Entonces el lechón siempre va a estar ¿dónde? Buscando, ¿sí o no? Siempre en constante estímulo de la hembra, aunque la hembra, por su condición fisiológica, o mejor, su condición corporal, no tenga la capacidad de... Entonces un lechón que siempre está hambriado. Y dos, se puede ver desde el punto de vista del área. Una hembra gorda, una hembra que me ocupa un mayor espacio en la paridera, y el lechón tiene menor capacidad o menor espacio para poder huir cuando la hembra se va a echar. Simplemente que no nos permite o no nos permitió cuantificarlo, volverlo eso un número. Pero sí habían reportes que nos hablaban que la mortalidad en lactancia por aplastamiento había una mayor predisposición con hembras sobrecondicionadas. Y cuando hablamos de fallas reproductivas, es lo mismo. Una hembra muy delgada de estete, cuando empieza a recibir ese alimento de gestación o el de estetas, ¿cierto? Por destete el de estetas, o en su efecto una lactancia, todo ese alimento, todos esos nutrientes que le están entrando, ¿es para qué? ¿Para activar nuevamente su reproducción o para mejorar primero ella, sí o no? El cuerpo dice, en esta ocasión, lo que me estás dando de comida es para mí primero que para poder hacer otro ciclo reproductivo. Entonces son hembras muy delgadas al destete, son hembras que posiblemente tengamos fallas reproductivas, o sea, o por ausencia de celo que se me quedan, o por un bajo tamaño de camada. No es un 100%, eso finalmente es lo bonito que es biología, pero sí hay una mayor predisposición a que sean esos problemas reproductivos, o que en definitiva cuando queda gestante no tiene la capacidad de mantener la gestación y finalmente nos repite o nos reabsorbe y es una hembra que entra nuevamente en celo. Preguntas por allí. La cantidad, eso, bueno, bacana la pregunta. La cantidad del calostro no depende de la hembra ni del tamaño de su camada. O sea, esa porción es la misma. Si la hembra tuvo 4 o tuvo 20. Entonces ahí radica mucho la importancia del encalostramiento de los lechones. De usted garantizarle que cada uno de esos hijos tenga su porcioncita de la torta. Porque no porque tenga más lechones tiene mayor cantidad. La calidad sí depende mucho, pero más que la condición es de esa nutrición, de cómo absorbe esas proteínas, esas grasas, principalmente en términos inmunitarios. Porque el calostro principalmente es el porcentaje de calostro. Lo que más aporta el calostro es energía. Uno siempre piensa en las defensas, pero lo que más aporta el calostro es energía, un 75%. Y adicionalmente, lo que da es esa inmunidad. Esa inmunidad es generada, esas inmunoglobulinas son producidas a partir de compuestos proteicos, de proteína. Entonces, si hay unos desbalances nutricionales en esa hembra, esa calidad inmunitaria o esa calidad del calostro sí se puede llegar a ver afectada. Hay más predisposición, señor, pero eso para llegar a ese nivel de especificidad habrían que hacer obviamente unos exámenes más rigurosos, que hay unas mediciones que se hacen, o en su momento nosotros las hicimos acá con varios accionistas,
de medir unas hembras antes del parto, después del parto, cómo estaba en su calidad del calostro, el lechón qué tanto calostro estaba absorbiendo, y se hizo un ajuste a nivel de la alimentación con unos aditivos, y se hizo esas mismas hembras en su parto siguiente, ese mismo muestreo. Y vimos que con una adición de un producto natural a partir de pared de levaduras, encontramos una mejor calidad de calostro y una menor mortalidad para las hembras. Espérame, porfa, que están por allí, señor. La premisa, preguntan acá que si tengo dos hembras pariendo, tengo una de 5 y una de 16, que se le puede pasar los lechones de la 16 a la que tuvo pocos para encalostrar. La respuesta es no. Lo que se habla desde el punto fisiológico es que la hembra tiene que, o los lechones tienen que descalostrar de su madre, porque es la capacidad, es la capacidad que tiene de esa hembra transmitirle esa información, pero a sus hijos puntualmente. Entonces, ¿y qué pasa también mucho? Yo cogí una hembra que me parió ayer, veo que tiene muchos lechoncitos y esta hembra me está pariendo hoy. Los paso. ¿Qué pasa con los lechoncitos que llegan a tomar ese calostro y ya son viejitos? Diarreas. Tengo una coccidia, tengo un E. coli, metámosles Bactris, metámosles Tripen, todos los antibióticos que queramos y tengamos disponibles, y tenemos una falencia de base con un mal manejo. Sí, digamos que esa capacidad de absorción de los lechones, el intestino en sus primeras horas de vida es un intestino muy poroso, o sea, es muy permeable, porque esas moléculas, esa inmunidad que le pasa, son moléculas muy grandes, entonces necesitan pasar fácilmente por el intestino. Se habla que hasta 24 horas como máximo, esos intestinos tienen la capacidad de absorción, pero obviamente el punto máximo es entre 6, 8 horas aproximadamente. Si bien es cierto que se pueden pasar, siempre como premisa es que descalostren de su mamá. O sea, que siempre descalostren de su mamá. Que descalostren de su mamá y ahí sí yo hago todos los movimientos que quiera. Sí, hay señor, y eso se ve mucho, no estoy diciendo que sea tu caso, son hembras flacas, pero también es el tema, lo que menciona por acá don Carlos, es que cuando vimos la condición corporal eran reservas de grasa y proteína y músculo. Hembras que tienen un desgaste muy alto en parideras principalmente, o hembras que se me adelgazan mucho de forma temprana, o sea, jóvenes, son hembras que me pierden grasa y músculo. Y usted puede recuperar una hembra cuando le pierde solamente grasa. Cuando le pierde músculo, es hembra que usted por más comida que le meta, sea gestación, lactancia, preinicio, los que quiera, es una hembra que usted no va a recuperar, es una hembra que no recupera. Uno como empieza a ver una hembra que se me está desgastando en parideras, una hembra que me está perdiendo condición, yo que empiezo a notar en ella, se pone delgada, listo. Otra cosa, yo que más empiezo a ver en las parideras cuando veo que esta hembra se me está desgastando más de lo que debería. Cambio de color. Listo, eso puede ser un proceso ulcerativo por una inapetencia. Por acá hoy decía, la famosa úlcera escapular. Acá tenemos un hueso que es la escápula, tiene una salidita y una puntica, y esa cobertura de grasa que tiene en esa parte la hembra es una cobertura muy mínima. Entonces la hembra cuando empieza a capturar toda esa grasa, ese huesito cada vez más pronunciado, y la hembra se pasa aproximadamente un 80% del día acostada. Entonces donde empezamos a ver esa laceración, esa llaguita. Entonces también es muy importante. Condición corporal, pero antes de condición corporal uno ya empieza a ver, esta hembra se me está acabando, la empieza a ver flaquita, en volumen no me come como quiero, y hay unas hembras que se entregan a sus camadas. Quiero complementar un poco la pregunta del señor sobre las cerdas delgadas, y es que lo importante, señores, es que ustedes busquen el número de la pérdida. ¿Qué quiere decir? Si su cerda entró a maternidad en una condición delgada, porque le llegó delgada, es que no se adelgace más, ¿sí? Simplemente como entró, salió. ¿Por qué? Porque también pasa que, Juan, me salió la cerda en una condición normal, está bonita, pero ¿cómo entró? Necesitamos, así que salga bonita, saber en cuánto entró la cerda para saber cuántos puntos perdió durante la maternidad. Ese es el punto que debemos buscar en la alimentación en lactancia, es cuánto me va a perder y cuánto no me tiene que perder. Eso es lo que marca la diferencia en la productividad más adelante cuando vaya a inseminar nuevamente esa cerda. No buscar, es que llegó a parto flaca, pero cómo entró, cómo te entró a la maternidad,
si entró igual de flaca y la cerda se mantuvo en igual de condición, así estuviera delgada, ¿sí? Digamos que la cerda sacó toda esa lechecita para sus lechones del alimento que se consumió y no tuvo que sacar de sus reservas para seguir alimentando los animales, ¿listo? Entonces era como una aclaración. Antes de eso, una cosa, lo que decía Juan, estas dos hembras, destetamos dos hembras, ambas me salieron en 9, ¿sí o no? Flacas, ambas son flacas, pero ¿cómo me entraron? Una me entró en 12, me entró casi que en el límite inferior de lo normal. Una me entró en 14. ¿Cuál es más preocupante para ustedes? La que entró en 14, ¿sí o no? Porque tuvo un desgaste de 5 puntos. La otra tuvo un desgaste de 3. Los desgastes normales, como lo mencionábamos ahorita, es un desgaste entre 2, máximo 3 puntos. Hay otros criterios, otras recomendaciones, pero bajo el modelo de nosotros, de Porcicultura y Zapa, trabajamos con un 2, 3 puntos de condición corporal que hayan perdido. Entonces es buscar esta que me perdió 5, ¿por qué me perdió 5? O sea, es buscar el porqué de la cosa y lo mismo, ya vimos lo que impacta eso económicamente. Es saber, es decir, esa hembra, ¿qué le pasó? Es una hembra que, lo que mencionaba ahorita también, una hembra que fue intervenida, palpación mucha, fue que el parto palpado, una hembra que tuvo una fiebre muy grande al principio, bajo consumo en primeras semanas. Es una hembra que me respondió, tuvo un cuadro febril en la vacunación. Entonces también, la vacuna es un biológico seguro, la de parvovirus, la triple, pero hay unas hembras que responden diferente. Entonces una hembra que me tuvo una fiebre postvacunal, ya supimos qué pasó. ¿Cuándo estás aplicando esa vacuna? También es un tema de discusión. ¿Dónde la pongo? De forma temprana, de forma en segunda semana. También hay diferentes criterios. Alejandro es más partidario de vacunaciones de parvovirus de forma temprana, sobre primera semana. Hay otros modelos que hablan de que sea en segunda semana. Yo lo llevo más es por el tema de producción de leche, de que la segunda semana la hembra empieza con una producción de leche más alta, si le entra una fiebre, esa caída es mucho más grande y por ende la camada se me va a ver afectada. Ahora sí, espérate que diga primero, señor. Cuando entra, seca mucho la leche, es bueno aplicarle a la hembra. Primero, señor, mida temperatura, porque si se está secando es porque posiblemente está presentando un cuadro de fiebre postvacunal. Entonces, revise muy bien el proceso vacunal. Está temperando bien la vacuna, o finalmente el biológico puede tener ahí un cuadro de reacción, porque ¿cuál vacuna es mejor? Señor, la que se ajusta a su granja. Hay granjas, hay vacunas, todos tienen su respaldo científico, todos tienen su respaldo de investigación, y unas vacunas que en la granja del caballero es la maravilla, igual la ponen acá donde Doña Luz, y es el acabose. Entonces, ¿cuál vacuna es mejor? Eso va muy sujeto a sus condiciones y obviamente si no tiene sintomatología, problemas, hablando en este caso reproductivos y todo eso. Entonces ahí, señor, primero revise si es postvacunal, que la hembra está secando leche, que no es un efecto de fiebre postvacunal. Y si no es eso, y si no, por ejemplo, yo ensayaba de las dos maneras, yo también me han esperado a secar leche. Bueno, no haya pensado que ¿Qué condición corporal tienen? Por allá, dentro de las investigaciones, hay un loco que dice que si la hembra deja de comer 1 kilogramo de peso, 1 kilogramo, perdón, de alimento, por debajo de lo que debería ser, eso me representa una disminución en el lechón entre 300 a 500 gramos por lechón, por 1 kilogramo que la hembra deje de comer. Hay otro que habla, si la hembra en la paridera me pierde 10 kilogramos de peso, más de 10 kilogramos de peso, esto se me ve reflejado en sus ciclos productivos siguientes con menos 0.5 lechones. Medio lechón, porque la hembra me pierde más de 10 kilos en parideras. Medio lechón. Ahora sí, qué pena del fondo. ¿Cada cuánto? Listo. Gracias, don Elkin. Las preguntas son 3. ¿En qué momento hacer la medición o cuáles son los puntos sugeridos para hacer la medición de condición corporal? En los primeros 30 días de la gestación, ¿en qué momento hacerla? Y la segunda era,
si la medimos cuando entra la paridera o cuando termina de parir. Listo. Primero eso. Por ejercicios prácticos que hemos hecho nosotros, hemos encontrado diferencias entre la hembra que me llega a parideras gestante y posparto. Ya encontramos diferencias en los puntos de Caliper. Nosotros, por sugerencia, siempre lo recomendamos es que sea después de la hembra parida, porque eso es un tema de conformación que la hembra, cuando expulsa toda su camada, sus placentas, la hembra queda un poco más estilizada. Entonces, la sugerencia de nosotros es posparto, o que cerró parto, o como le dice Don Elkin, un día después. Pues un día de diferencia nos va a marcar un desgaste a las 24 horas. O sea, como el proceso y la facilidad usted tenga disponibilidad en la granja, de que le permita hacer una vez cuando cierra el parto o al día siguiente. La otra es cuándo hacer la medición o por qué hacer la medición en los 30 días post servicio. Es porque en esos primeros 30 días la hembra tiene la capacidad, o tenemos la capacidad de recuperar esa hembra fácilmente, entre comillas fácilmente, ¿cierto? Porque esa demanda de nutrientes de los feticos no es tan alta para que esa hembra, eso que le está entrando de excedente, se destine a recuperación de la condición corporal. Espérate para responder la tercera. Entonces, nosotros sugerimos al momento del parto, ¿cierto? A los 14 días de lactancia, al destete y en la gestación, casi que por tercios, entre los 30 a 35 días, que ya tengo una formación de huesos en los lechones, por allá sobre el día 85 y 90, y esta viene siendo la del parto. Digamos que los 30 días todo argumento, no es lo mismo, lo mismo 2 kilos. Señor, la acción correctiva debe ser de forma inmediata. O sea, usted hace la condición corporal. Pero si una hembra vaca, Sí. se sirvió hoy, mañana empezó a dar los 3 kilos. Nosotros sugerimos entre 2.5 a 3 kilos. ¿De qué depende? Si 2.5 o 3 de la velocidad que usted quiera recuperar esa hembra. Pero esa reabsorción, eso siempre y cuando se presenta mucho cuando son hembras o sobrecondicionadas o hembras con condición corporal normal. Pero si la hembra está delgada, o sea, le está faltando, lo que usted le va a poner es decirle, venga, yo le ajusto su requerimiento natural. Bueno, entonces, a base de eso, ¿cuál es la etapa de la gestación más ideal para usted recuperar la hembra? Los primeros 30 días. Los primeros 30 días. Es el momento donde esa gestación no le está pidiendo mucho, entre comillas, y lo que usted le ponga de excedente le da para que logre recuperar más fácil. No, totalmente de acuerdo. Por acá nos mencionan que ellos hacen la calibración de esos comeros al día 6, porque en el intervalo de este servicio, la hembra teóricamente debería comer a voluntad, ¿cierto? Válida, bacana el aporteño. Señor, la estrategia muy sujeta porque hay hembras que presentan celo y usted las ve y siguen comiendo normal. Si hay algunas condiciones en que las hembras en celo, su consumo baja, pero la idea es, como lo mencionaba ya el compañero al fondo, en la hembra en ese intervalo de este servicio, ella debería estar comiendo a voluntad. Presenta el celo, yo le trato de estimular y aumentar el consumo para que esa hembra en esos 30 primeros días, 30 a 35, me logre recuperar condición corporal. Pero que sea un consumo efectivo, no sea que yo le quiero dar 3 kilos, le boto 3 y se me fermentan 2. Venga, la hembra me va mostrando qué tanto quiere comer. Y que eso no se me vaya a ir, de que porque la quiero recuperar, si no hago una medición de condición, se me pase para el otro lado. Una condición muy importante en términos de infraestructura. ¿Cómo están sus gestaciones? En cuanto a, ¿será que la gorda, por más que usted le restrinja, porque una gorda es muy difícil de adelgazar, ¿sí o no? Entonces mire que la gorda no sea ladrona. Porque siempre, cuando alimentamos, por ejemplo, abajo que son esos tubos de PVC, esas canoas, cae el alimento y la gorda ¿qué hace? Primero come a los lados porque ella tiene lo suyo asegurado. Entonces también, cómo la parte locativa me va a favorecer a recuperar la condición corporal. Ejercicios, por acá, yo vi que había alguien de inversiones. Ellos hicieron el ejercicio en campo, ¿cierto? Hicieron la intervención, tenían abajo en la parte de la gestación un espacio muy amplio y la hembra podía meter la boca y robar del lado. Unos tubos, una U, soldadura, y ya la hembra no le da para
para meter la cabeza. Y al lado de una gorda suele haber siempre una muy flaca. Una tabla que me diga, si está en 18, dele 1.8, si está en 20, dele 1.7. Pero señor, antes es, o lo veo desde mi punto de vista más dispendioso tener varias medidas, porque si están 11, dele 1.8, si están 10, dele 1.9, 2.5, 3. Lo que ahorita mencionamos, que sea un consumo efectivo, que vos suministres un 3 y vos encontrás a la vuelta cuando estás limpiando, raspando, encontrás 1 kilo ahí. Claro, pero es que usted, ahí es donde es la respuesta o la velocidad de recuperación que usted quiere en la hembra. O sea, no es que sean 28 días que usted la tiene que tener full a 3. Y usted ve que ya va llegando a su condición corporal, es utilizar las dos estructuras. Claro, es que ahí el tema de la periodicidad depende mucho de su sistema. Hay inclusive granjas y no pequeñas donde se hace semanalmente para hacer la intervención mucho más precisa. Pero es llevar esto que en muchas granjas es algo nuevo, que no se vuelva una tarea, qué pereza, sino que sea, venga, hagámoslo así y vamos ajustando el proceso. Vamos ajustando el proceso, pero que sea de toma de decisiones de manera inmediata. O sea, pero el tema de conexión corporal en reemplazos es diferente a este ejercicio, porque ahí tampoco queremos que el reemplazo ni nos tenga un crecimiento acelerado, ni esté pegada en crecimiento. Ya deben de tener unas curvas de crecimiento que son muy diferentes, como si fuera una hembra gorda. Y también unas edades de ser, pero tenemos dentro de los reemplazos una premisa. ¿Cuántos celos antes de la inseminación? ¿A qué edad? ¿Con qué peso? Y su plan vacunal. El más fácil que uno ajusta es plan vacunal, ¿sí o no? Los celos, la correcta identificación de los mismos. La edad, usted también tiene una proyección de servicios, pero una edad ¿a qué peso? Entonces nosotros lo que sugerimos, entre 220 y 230 nosotros tenemos en porcicultura y zapa por granjas los mejores números en nacidos totales de la primeriza. Y el rango de oscilación en peso habla entre 140 a 155 kilogramos. Las primerizas, lo ideal es servirlas por todos estos puntos, pero se tiraría uno más por peso que de lado del café. No, señor, porque es que esa relación debe ser un balance. O sea, debe haber un balance entre el peso, también a qué edad, porque no quiere. Si yo le suelto esa hembra de reemplazo, un levante, porque muchas gracias, no tenemos espacio para reemplazar y le soltamos levante, esa hembra va a crecer al ritmo de un gordito. Entonces no queremos que esa hembra tenga también un crecimiento acelerado, porque es una hembra que en su maduración y en su formación ósea, se me va a desgastar mucho más rápido o no va a tener esa maduración, entonces una hembra que me va a tocar reponer más rápido, más ligero. Exacto. Pero, o sea, sí, pero es pues, la cuarentena, tengo la cuarentena. Obviamente el desarrollo de reemplazos que ganan más peso que otros. Biología. Ajá. Exacto. Entonces, yo dejo la hembra que gana a los 240 o 230 días, pero de la hembra se muestra 180, por así decirlo un ejemplo. Yo puedo utilizar esa hembra con saco. No la dejo llegar a la edad porque se me va a sobrecondicionar, listo. Pero ahí entonces partimos de un ejercicio. Nosotros a la hembra de reemplazo, idealmente deberíamos de ingresar la jaula para un proceso de adaptación. Entonces en ese tránsito de la jaula es donde ya la empiezo a ajustar, a regular. Tengo todo muy claro porque saben cuarentena, hay hembras que van a tener una mejor ganancia que otras. Sí, el mayor de los casos, no. Pero usted se va a meter por peso o por edad. No, digamos un ejemplo, si yo necesitara una hembra. La hembra está bien edad, pero por el peso casi sabe. Yo me iría más por la edad, por la maduración también de su aparato reproductivo, más que el peso. Pero sí. Listo. Señor. Que porque se le está generando en la granja tanta inflamación en la ubre para parir.
Señor, ahí ya sería un caso más puntual de asistencia en la granja para ver qué condiciones tenemos de esas hembras, cómo es esa condición corporal de la hembra cuando me llega. Porque esa, digamos que ahí usted tocó el tema. Yo no doy lactancia hasta que la hembra me cría. Ese es uno de los primeros que uno descarta. Porque ese exceso de alimento. Los prolapsos, eso es una historia larga. Porque los prolapsos son desde el punto de vista edad, desde el punto de vista de condición corporal, desde el punto de vista micotoxinas. Hay un ejercicio que está tomando mucha relevancia, es del largo de la cola. Hembras con corte de cola muy a ras son hembras que están predispuestas o se están empezando a reportar mucho, principalmente en Brasil, con predisposición a prolapsos. Porque ese corte de cola tan a ras me está haciendo unos daños a nivel nervioso en los ligamentos de atrás y hace que esa hembra no tenga esa fuerza en esos músculos para controlar ese paquete, háblese, sea un prolapso rectal o un prolapso uterino. Hay otras que hablan, que es un ejercicio ya más visual, es una evaluación que se llama el score perineal, es ver la hembra de lado, la nalga, la vulva, en la parte entre la cola y la vulva, que se genera un abultamiento. Ese abultamiento también, hay una clasificación que va de 0 a 3. Las hembras que se prolapsan principalmente son hembras que son entre score 2 y 3. Son hembras que están mucho más predispuestas. Sí, mucho. Eso, señor, ya están reportando mucho ese factor predisponente del corte de cola y de ese score perineal. Son hembras que usted cuando vea y las vea de lado, nosotros les compartimos esa información. Les ven un abultamiento. Esa hembra que tiene ese abultamiento, eso depende cuál es el grado de abultamiento. Son hembras que están más predispuestas a presentación de prolapso. También es que no es independiente, señor. En el caso de cuando no es por tema de edad, revisar esos otros factores. Por ejemplo, también hablan de que es algo, o en el campo nosotros también hacíamos mucha referencia. Cuando habían prolapsos, ¿uno en qué pensaba primero? Yo no, micotoxina. Pero siempre pensemos en que la micotoxina es un proceso acumulativo, o sea, no es un proceso de un periodo inmediato, un proceso inmediato, es un proceso acumulativo. Entonces, ustedes como proveedores de alimentos, ¿qué nos pueden proveer? Ustedes, al ser accionistas de nosotros, están en todo su derecho de decir, venga, yo quiero revisar mis niveles de micotoxinas en el alimento. Nosotros constantemente desde el departamento de calidad hacemos esa evaluación de micotoxinas para ir ajustando los atrapantes según el nivel que nos llegue. Maíz americano, maíz brasilero, hacemos esos ajustes a nivel de micotoxinas, porque no porque tenga micotoxinas va a ser perjudicial. Hay un límite máximo permitido. Entonces ahí es donde nosotros hacemos esos ajustes en ese producto de atrapante para evitar que uno de los procesos de prolapsos sea por un efecto de micotoxinas. Porque esa micotoxina me genera una molécula, una de las micotoxinas, una hormona que se llama estrógeno. Ese estrógeno es el que hace una mayor predisposición a la presentación de prolapsos. Por acá teníamos, ¿quién era? Juan, pregunta. No, yo era Rigor, que yo había visto, no sé, Erika. No. No, señor, era para hablar más del señor. Calibrando semanal. Permitime para que la luz acá prueba que... Mucho alimento, calibrando semanal. Las cerdas flacas tirando a normal. A los 8 días ya está normal, entonces nos ahorramos 1 kilo en 28 días. Ahí es donde esa periodicidad es de mucha relevancia, es conforme a usted cómo tiene su granja. Lo primero es la radiografía. ¿Cómo tenemos la radiografía de nuestra granja? Entonces, obviamente, mientras ajustamos el proceso, la medición debe ser mucho más constante. Pero ahí es donde vamos, señor, muy válido. Pero ahí es donde vamos también a la subjetividad. Y nosotros que estamos en campo, en granja, muchas veces la granja se nos vuelve paisaje. Ya estamos tanto tiempo con las hembras que empezamos a omitir muchas cosas que alguien que va nuevo y el ojo
A los que están conectados, un momento que está haciendo con la intervención, ya continuamos. Pues, permítame que acá hay una pregunta. Yo tengo una hembra de 100 días de gestación y la noto delgada. Está bien aumentarle. El aumento de la hembra con una condición baja hay que hacerse de forma oportuna. ¿Cuál es el ejercicio? Un aumento en ese caso sí más gradual. Porque ese aumento excesivo, cuando la hembra ya está casi que para entrar a parto, se nos puede generar una predisposición a procesos de prolapso por un aumento de comida, por un exceso de energía, de nutrientes. Si la llevo gorda, ¿sí? Digamos que ahí en ese momento, es que ese periodo ya es muy crítico por ese requerimiento que genera el lechón también para la nutrición. Entonces, si uno empieza a hacer esas restricciones, que empezamos a encontrar las camadas con un bajo peso. Señor, a ver. Es cierto que si yo sirvo la hembra, no puedo aumentar la comida en esos primeros días. Ahí es que ahí ya terminamos lo que estábamos diciendo. Ya la ovulación ya pasó. O sea, yo ya serví la hembra, ya su periodo de ovulación. Estamos hablando de los días de servicio. Digamos que nosotros sugerimos, bajo el programa de alimentación, es que la hembra coma de seta hasta que finalice el servicio. De ahí en adelante, transición. Cuando cierre servicios. Y ya de ahí en adelante le puedo aumentar la comida si dentro del gabón. Sí, porque es que ya venía comiendo a voluntad. Ah, bueno, es correcto, si le puedo seguir aumentando. Hasta que se pero ya me vuelva A recuperar y vuelve y la ajusta. La idealmente es que donde más rápido la puedo recuperar. Que después del servicio. Puede pasar. Hay reportes que hablan. Esa es la pregunta que yo quiero, esa es la pregunta que yo quiero hacer. Listo, es válido, pero eso pasamos. Si después del servicio, esa hembra que está, eso se marca mucho, es cuando la hembra, cuando en el celo nos deprime muchísimo el consumo. Pero si la hembra viene comiendo a voluntad, con una alta cantidad energética y un quilaje alto, esa transición no es tan severa. Pero si la hembra es una hembra que en celo está casi que inapetente o un consumo muy bajo, ese cambio sí es una bomba de energía muy dura. Pero si la hembra viene comiendo, señor, eso es para. Entonces el ejercicio es eso. La reemplazo, eso es lo bacano de la biología, hermano. Entonces, una reemplazo que su consumo casi que está en cero, un aumento grado, o sea, no es soltarla del todo. Pero si una hembra postdestete que viene comiendo destetas a voluntad, ese cambio antes le vas a bajar el perfil. Seguimos con más preguntas, ya continúo, para que hable por favor, que escuchen allí. ¿Cuántos días antes de destetarla? O sea, voy a destetar 2 días antes, ¿cuántos días le voy a echar de pecho antes de destetarla? El alimento de destetas, el alimento de destetas dentro del modelo de nutrición de nosotros, lo sugerimos, es cuando la hembra se desteta. No tiene lechones, le hacemos el retiro de los lechones. O sea, inmediatamente destetamos la hembra, hacemos el cambio por el alimento. No. No, señora. Cuando retiramos lechones, cuando se desteta. Listo. Gracias. Para los que ahí en el tablero les puse el valor tanto del caliper como de los comederos, pues para que lo tengan pues ahí, lo puedan apuntar. Listo. Espérame. Hay una pregunta en los conectados virtuales. La pregunta es, ¿en qué día de la gestación debemos de empezar a dar la lactancia cuando la cerda se está acercando a los 114 días? La recomendación desde el punto de vista nutricional de porcicultores APA es que la hembra coma lactancia cuando inicia su proceso de lactancia. Nosotros no sugerimos una transición o un cambio de alimento en su etapa de gestación. La hembra de comer en gestación puede ir de 2 modelos. O que coma gestación del día 0 a término de la gestación, 114, o el cambio sobre los últimos 15 días con un desarrollo preparto. Ese desarrollo preparto es como una escala intermedia de un desarrollo de gestación, preparto y lactancia, hablándolo nutricionalmente. Entonces, una transición un poco más amigable. Pero para la respuesta de la persona que está conectada, de don Darío,
es que no sugerimos un cambio de lactancia cuando la hembra está gestante. Listo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la actualización en el programa de inseminación, pero esta actualización o estos modelos de inseminación son según el intervalo de destete-celo. Listo, entonces, más que la estructura de inseminación, cómo se hace la inseminación, lo que queremos compartirles hoy es usted cómo puede ajustar su programa de inseminación según la hembra se destetó y me presentó el celo. ¿Por qué? Digamos que hoy en día estamos buscando la optimización de procesos. La optimización de procesos que vayan también a favor de los resultados productivos. ¿En qué sentido? En este caso, una de las optimizaciones, el macho. Número de dosis seminales que utilizó por hembra servida. Entonces, lo que hoy en día se está llevando, o los modelos que están volteando, se están haciendo la transición, es de llevar a 2 inseminaciones o lo más cercano a 2 inseminaciones. Que hay unas hembras que me reciben una tercera dosis. Sí, hay celos muy largos. Pero la idea es optimizar ese momento de inseminación según la hembra, cuando me presentó el celo, postdestete. El promedio de este año, por ejemplo, de esas inseminaciones está en 2.40, para que ustedes más o menos tengan el dato también. Listo. Dale. Dale, por favor. Ahora, por favor, dudas con esto, las vamos solucionando en el camino. Permítanme, yo borro acá. ¿Ya notaron el valor? Ahorita los que están conectados virtualmente, les pasamos los precios del... Ah, perfecto, Andrés, gracias. Listo. Entonces, como premisa inicial, lo que tenemos es, yo cuando insemino mis hembras, ¿cuál es mi protocolo de inseminación de esas hembras? En muchas granjas se maneja un protocolo de inseminación muy lineal. Yo insemino a las 0, 24, 48. Fin. Nosotros lo que queremos llevar esto es un modelo de inseminación mucho más dinámico, mucho más ajustado a la granja y enfocado también en la dinámica folicular. O sea, no porque la hembra me esté presentándoselo en este momento, me está indicando que la hembra me ovuló. Yo necesito garantizar momento de ovulación con espermatozoides presentes. Ahí es donde yo necesito garantizar ese proceso óptimo de garantizar el espermatozoide viable con el pico de la ovulación de la hembra. Permíteme, por favor, el marcador negro. Entonces, estos modelos se sugieren de esta manera. Gracias. Hembras que me entran postdestete rápido son celos que ¿cómo me duran? Hembras que me entran en celo rápido. Hembras, entre más rápido me entra la hembra en celo, más me dura ese celo. Y viceversa, entre más se me demore, ese celo me dura. Hablamos de 2 a 3 días postdestete. Eso es lo que se considera como un celo, un intervalo rápido. Entonces es donde, si el celo me dura largo o corto, dependiendo del momento en que me entra en celo, pues yo, porque manejo mi programa de inseminación igual para todas las hembras, ¿cierto? Ya vamos, señora, a especificarlo acá. Listo. Entonces, se habla de que hembras que me entran en celo postdestete entre 2 a 3 días son celos que me pueden durar entre 2 días y medio, inclusive hasta 3 días. O sea, son celos muy largos. Entonces, acá es donde, dentro de los programas de inseminación que nosotros tenemos, me marcó el celo, me dura 3 días, vamos a llevarlo a horas, 72 horas, 24 y 48. Se habla que los picos de ovulación de las hembras se hacen normalmente entre la mitad de su duración del celo hacia el final. O sea, la hembra me ovula es cuando se me está acabando, entre comillas, el celo. Es decir, esa hembra sobre esta media, ella me empieza a ovular. Perdón. Acá me empieza a poner su primera ovulación, sus primeros óvulos u ovocitos. Pero el grueso de ella se presenta es hacia el final
de esa duración del celo. Acá toma mucha relevancia y es un mensaje que les queremos decir, no ajusten esto de forma inmediata y eso no es una palabra de Dios ni es algo completamente cerrado. Eso está muy sujeto a las condiciones de granja y muy importante a la calidad de la detección del celo de nosotros en la granja. O sea, el éxito de estos programas de inseminación dependen es de la calidad y la capacidad y la calidad de la persona para detectar las hembras en celo. Y también depende mucho del macho. Machos perezosos, necesitamos que sea también un macho muy bueno, un macho libidinoso, un macho que huela macho, un macho que salive bastante, que ronque, que orine, que eyacule, o sea, que sea un macho muy macho. Sí. Señor. Es bueno como la mañana por la tarde. Desde que los dos sean buenos, señor, es bueno. Señor, digamos que esto finalmente también hay hembras, inclusive hay unas granjas donde dice, a mí me gustan los machitos, los receladores que sean trigueñitos. ¿Sí o no? Hay unas hembras que son preferencias, hay unas hembras que con el machito de la tarde o el pintadito la marcan más. Entonces, si usted tiene la capacidad, señor, de alternar los machos, excelente. Siempre y cuando también el tiempo que utilizamos al macho. El macho después de media hora, ya el macho se aburre. ¿Cómo está el corredor por donde el macho pasa? ¿Está limpio? ¿O el macho llega a comer y lo que menos le importa es la hembra? Necesitamos que el macho esté en el trabajo uno a uno con ella, concentrado en la tarea. Bueno, entonces, señor, no se escucha. Ah, en el chin, pero vamos por nada. ¿Dónde está? Es que estamos con el marcador. ¿Dónde tienes? Que se escucha muy feo. Entonces, lo que tenemos es una línea de tiempo en la que no porque la hembra me presente el celo en este momento, la hembra me está ovulando. La hembra, como les decimos, ella empieza su oleada folicular entre la mitad de esa duración del celo hacia el final. Entonces, lo que yo busco es que ese espermatozoide esté en ese momento. Dentro de los modelos de inseminación que nosotros sugerimos en APLA, es hembras que me entran en celo entre 2 a 3 días post-destete, la inseminación se puede hacer o se puede ajustar a un programa 24-36. ¿Por qué? La hembra, cuando yo la insemino, ese semen necesita un proceso de algo que se llama un proceso de capacitación. A los espermatozoides les toca ir a un proceso, a una clase que dura 6 horas. Y esa viabilidad del semen es una viabilidad de 24 horas aproximadamente. Entonces, lo que yo busco con esta primera dosis, en ese proceso de capacitación, es que cuando el semen llega a la unión donde están los óvulos, tengamos ya el semen capacitado con los óvulos o los ovocitos, que es lo que determina adecuado. Estos ovocitos también tienen una vida útil que se habla en promedio de 12 a 16 horas. Entonces es donde reviste mucha importancia de los tiempos, porque yo necesito ser muy específico con ellos. Entonces, ahora años se hablaba mucho de que la mejor inseminación tenía que ser la segunda dosis, ¿cierto? Al mejor semen que usted le ponga una hembra, que sea el segundo. Eso ahorita ya está un poco más dilucidado, el porqué de ese sentido. Es porque este 36 es el que me va a coger el grueso de los servicios o el grueso de la ovulación de la hembra. Hay otro modelo que se puede trabajar o está reportado, que es un modelo 24-48.
la detecto hoy en la mañana, insemino mañana en la mañana y pasado mañana en la mañana. Entonces, ahí es donde la intervención o la revisión y la estimulación de las hembras por destete tiene que ser, o se sugiere siempre, es que sea mañana y tarde, porque tenemos unas horas también perdidas ahí de en qué momento me entró. Listo. Vamos a hacer el ejercicio con esto. Destetamos los viernes. Me entra en celo domingo, lunes. Vamos a colocar ejercicio lunes en la tarde. Lunes en la tarde, ¿cuándo pondría la primera dosis? Martes en la tarde, ¿cierto? Trabajando el modelo 24-36. Entonces, la primera sería martes en la tarde y la segunda miércoles en la mañana. Muy bien. Miércoles mañana. Las hembras, dale punto. Las hembras de 4 a 5 días, que es el grueso, normalmente es el grueso de la banda, como dicen acá. Los modelos de inseminación que se sugieren se hablan en programas de 12 a 24 horas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el celo de hembras que me entran al destete, post-destete, entre 4 a 5 días, el celo me dura más poco. Entonces yo tengo que ajustar los tiempos de inseminación mucho más rápido. ¿Listo? Estos modelos es con la misma premisa. Necesito que el espermatozoide me entre en un proceso de capacitación, tenga la viabilidad y que este segundo me coja el resto. Que la hembra está por acá todavía en calor. Sí, efectivamente todavía la hembra está quieta, está receptiva, está en disposición de recibir una dosis. Pero pensemos este semen que me entra a la hora 36, 6 horas de capacitación hasta la hora 42, y es más el tiempo que dura ese semen haciendo nada que lo que va a llegar a trabajar. Entonces y también es un efecto contraproducente. Ese exceso de semen o espermatozoides en el útero, si tengo fallas básicas en el proceso de inseminación, por una contaminación, por una mala limpieza o unas fallas en limpieza, o por exceso de humedad en nuestras instalaciones, estoy llevando la bacteria, el espermatozoide que va a hacer la comida y el cervix se va a cerrar. ¿Qué va a generar eso? Secreciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con las fallas repentinas, mucho énfasis con eso. Tengo repeticiones a los 21 días sucias. Listo. ¿Cómo inseminamos esa hembra? La inseminé limpia y me repitió sucia. ¿Dónde tenemos la oportunidad de mejora? En la inseminación. Si la hembra la desteto y me entra en celo sucia, ¿dónde tengo la oportunidad? En la tensión de parto, en la paridera. Entonces es donde nos permite ir contando dónde tengo ese quiebre en el proceso. No porque la hembra me muestre más celo o más tiempo de celo, le meto más dosis. Un exceso tampoco es lo ideal. Dale, por favor. Este intervalo de celo se sugiere para las hembras que tienen un retorno al celo superior a 5 días. Superior a 5 días, adicionalmente a esas hembras quedadas, hembras reemplazo y hembras que vengan con un proceso de recuperación o de sincronización por medio de hormona ADC, Rebumate, Altrecin o Virbajez. Entonces, ese modelo de esas hembras quedadas, reemplazos, y que el destete, el celo se me demora más de 5 días por destete, el modelo de inseminación sugerido por nosotros es que sea trabajado 0-11, porque no es lo que hemos alcanzado, ¿verdad? 32. Empezamos con un celo que nos puede durar 72
intermedio 48 y este ya viene en 36, en 32 horas. Entonces, lo que me permite, según la hembra, cuando me entre en celo, yo sé en qué hora inseminarlo. ¿Dudas por esto? Sí. ¿Cómo? Usted queda que le puede dar 3 servicios o cuando busca bien. A una hembra que va a si recibe las 3 dosis, uno lo puede hacer, señor. Sin embargo, esos celos suelen ser, si los celos son muy cortos, esa tercera dosis llega, ya no llegó a ser mucho. Si un factor predisponente, reemplazo 0,2. Es que eso es lo que los modelos de hoy en día nos están llevando a que venga, optimicemos mucho el ejercicio y principalmente con machos. Y más aún los que están migrando al tema de inseminación o genética líquida. Esa genética líquida nos vale. Esa dosis adicional nos cuesta. Ahorita les vamos a mostrar ahí, ya para casi el cierre, como en una granja, haciendo este ajuste, simplemente en el momento de inseminación y en el proceso de bajar una dosis económicamente, como nos impacta. Señor. La hora cero es cuando la mente está quieta totalmente o La hora cero, señor, se considera es cuando la hembra me entró en celo. Una hembra, orejas erguidas, receptiva al macho, completamente quieta. No es la hembrita que yo cuando la monto se empieza a mover, no, ella todavía le falta el punto. La hora cero es cuando yo ya la veo completamente quieta, orejas erguidas y completamente receptiva a recibir el macho. Sí, señor. Ahí, gracias, señor. Ahí la pregunta es si el volumen o las dosis es del mismo, si las dosis son del mismo volumen en los servicios. Eso depende mucho de la técnica de inseminación. Si es una inseminación tradicional o una inseminación poscervical. La inseminación poscervical, como yo llevo esa dosis seminal mucho más adentro, la deposito en el cuerpo del útero, necesito menor concentración, o sea, menor cantidad de espermatozoides y menor mililitros, menor cantidad de volumen y menor cantidad de espermatozoides. Sí, espérame. y tenemos la oportunidad en la granja de ahora. Hay varias cerditas que presentan ortosis que envolvan un poquito. Tienes que hacer con el catéter primero la detencióncita porque no se te quedan quietos. Entonces, ¿qué posibilidad hay como no presentan ordosis, pero son destetas? Sí. Le hacen la prueba con el catéter, se dejan en ese momento. Cuando decís prueba en catéter es... Pues con el catéter se quedan quietecitas, le saca flujito, está en celo, pero no se deja montar. Pero el proceso de inseminación se te mueve. No. O sea, la coge en ese momento. Es el reflejo de quietud lo que indica, más que la lordosis, es el reflejo de Por quietud. decir algo, yo pasé macho en las horas de la mañana y esa hembra me puede estar presentando celo tipo 3, 4 de la mañana. ¿Qué hacer en ese caso? Pues servirla directamente por la tarde. No servirla en el momento en que le metí catéter, sino darle la cosa ahorita. Dependiendo del momento, intervalo dependiendo del intervalo de este. O sea, si es reemplazo se sugiere que sea 0 horas. 0 horas. Sí, reemplazos, R1, quedadas o regumateadas. Todo eso. Listo. Dale, porfa. Señor, qué pena. Ya vuelve por favor. Señor. Alejandro, dos cositas. Una, es una idea, bueno, yo tengo un caso particular.
uno podría partir el semen de PIC en dos dosis. para utilizarlo por cervical. La pregunta es que si nosotros podemos partir el semen en 2 dosis para utilizarlo por cervical. Ahí, señor, sería correr un riesgo en cuanto a la homogeneidad de las dosis, porque la dosis, pues no, por algo se crearon de que usted debe manejar una dosis inferior en cantidad y por eso una concentración espermática menor. Entonces, ahí corremos mucho el riesgo de saber en esa homogenización de la dosis es cuánto le estoy poniendo a esta hembra y cuánto a esta. Para aclarar un poquito el tema con los que utilizan cervical. Ya las casas genéticas están vendiendo dosis cervical. Entonces es importante que hagan uso de las dosis. Ellas tienen un valor inferior, no es decir la mitad, pero sí tienen un valor inferior. Y es importante que se utilicen porque aparte, cuando se parte la dosis, se corre el peligro de que se contamine el material seminal también. Entonces eso puede bajar la calidad del servicio. Los tarros para la preparación de la dosis. No, el tarro, señor, se maneja bajo el mismo de siempre. Usted lo que haría es, si usted está preparando el semen, el tarro no lo va a llenar completamente, sino que va a dejar la cantidad que requiere. ¿Es preferiblemente inseminar por cervical o con el puesto de secundaria? Eso, señor, es una pregunta muy bacana porque eso tiene muchas condiciones y muchos criterios. Si es mejor poscervical o tradicional, eso es muy ajustado a cada granja. Hay granjas donde nosotros vemos que una poscervical catastrófica y en otras donde el poscervical es el éxito. Es mucho, señor, el tema de manejo y la capacitación de la persona para la ejecución de la labor. Pero las dos técnicas son completamente diferentes. ¿Un porcentaje de aparición por cervical? ¿O es el mismo? Se supone que tiene mejoras a nivel reproductivo en el sentido que yo estoy depositando el semen mucho más adentro. Entonces esa pérdida de espermatozoides en el cervix, que ese cervix es un laberinto, se supone que si yo lo pongo más adelante, pues me estoy ahorrando todo ese paso. Pero eso va muy de la mano a la ejecución de la labor, a la ejecución y a la detección, y soy muy enfático por eso, de estos programas de inseminación, a la detección del celo, o sea, que la persona que detecte los celos sea una persona muy bien capacitada. Y de respirar a después. También, acá, ¿quién dice cuál es mejor? Oh, no me quiero meter yo, ¿cuál es mejor? Listo, por acá hay el de espuma. Se habla mucho el de espuma por un tema de la sensibilidad en la hembra, de que el otro nos puede, si tiene unas aristas, nos puede de pronto generar un sangrado. Porque es que el de espiral, como tienen las líneas hacia la izquierda, que es hacia donde va a favor del pene, porque es que usted siempre tiene que ir a favor de esos anillos cervicales, que son los anillos que van hacia el lado izquierdo. Entonces la técnica siempre tiene que ir a favor, es como meter, es un corcho, tiene que ir a favor de esa estructura anatómica. Es que acá el proceso de saber hasta dónde ajustarlo es simplemente que usted vea que hay fijación y el tema del reflujo. Por ejemplo, en una inseminación postcervical, el reflujo no debe existir. Si hay un reflujo en postcervical, esa cánula se nos devolvió y no estamos depositando el semen donde no es. En una inseminación postcervical no debe haber reflujo. Algo más con el espuma. Si yo hago Sí. Señor, como le digo, eso es un tema de mucho criterio, mucho gusto de la persona y también mucha experticia. Entonces ahí ponernos con la respuesta. De pronto decir, no, es que a mí me gusta más el de espiral, sin un soporte de pronto técnico sería irresponsable. Eso va muy ajustado a condiciones muy propias de la granja y de la persona, el colaborador, cómo lo hace y cómo tiene mayor calidad. Por ejemplo, el poscervical me ahorra mucho tiempo. Es que el poscervical yo no necesito, en teoría, no necesito la presencia del macho. ¿Sí o no? El poscervical casi que es
muy rápido, es un tema operativo, pero hay granjas donde el poscervical, por condiciones operativas, no da, no pega. Pero, sí. Una duda que yo encuentro que está dividido en 50-50. La inseminación poscervical por un tema de dinero. ¿No? Me pasó lo siguiente, mantenemos dos machos parados, pues dos machos para atender las hembras, estamos hablando ya de 50 y algo de millones, entró uno hace poco y salió malo. Pese se lava las manos y botaste 30 millones de pesos a la basura. Eso yo dije, no, vení, esto tiene que cambiar, ¿cierto? Pero he encontrado lo que migramos a poscervical, hay gente que te dice con el convencimiento del mundo es, primeriza no la vas a tocar. Entonces ahí estoy como... El debate, señor, con las primerizas. Vea, como experiencia personal, nosotros en la granja donde trabajamos la inseminación, antes de, pues cuando empecé a ejercer, poscervical para todas. Primero. Todo poscervical. Y bien. Sin ningún problema. ¿Por qué entonces está este cuento? Señor, porque es que estos programas de inseminación finalmente son programas nuevos, entonces siempre va a tener su parte de reactividad o de escepticismo. Por ejemplo, estos modelos. Es que si solamente el método 2 y de pronto el tamaño para abajo, venga, la hembra va evolucionando, las tecnologías van evolucionando, las herramientas y los procesos de manejo también tienen que ir con lo mismo. Es que yo siempre inseminé de esta manera, toda la vida. La hembra de hace 10 años no es la misma. Necesitamos eso optimizar. Entonces, desde mi experiencia le cuento, en esa granja donde estaba, poscervical era para todas. Siempre y cuando, obviamente, porque el poscervical o el reemplazo es un tema también de no ir a lastimarla mucho. Entonces, también vuelvo y radico el tema del proceso de la inseminación. Alejandro, cuando usted refiriza a que yo voy a inseminar una hembra y usted me dice que no, incluso yo meto bien el catéter y la cánula y hay reflujo de igual forma y el catéter está bien puesto, ¿qué pasa ahí? Listo. Ahí, doña Gloria, partimos de la base de cómo se ideó la técnica, es que esa técnica, la cánula, está en cervix. Después del cervix se divide en dos porciones, uno que es cervix vaginal, cervix uterino. Acá está el cuerpo del útero, el cuerpo del útero es como una bolsita. Cuando yo ingreso esa cánula me cae teóricamente a esa bolsita, o sea, el semen, queda completamente depositado en el cuerpo del útero. Entonces la técnica, una de las indicaciones o métodos de validación de que la técnica esté bien ejecutada es el reflujo. Listo. Bueno, dale por manos. Bueno, entonces, ya conclusiones. De no ser posible la estandarización de los procesos de inseminación y detección de celos, la recomendación es usar máximo 3 dosis. Hemos encontrado acá también ejercicios con ustedes, no ustedes puntualmente, sino con accionistas. Vamos y revisamos temas de secreciones post-servicio, temas de repeticiones post-servicio. Vamos y hacemos una evaluación de número de inseminaciones. Llegué a encontrar en una granja una hembra servida 7 veces. Dígame si eso es un proceso de detección de celo oportuna o es simplemente meta. Y esa hembra con las secreciones, hombre, le está llenando eso adentro y el proceso también falla. Entonces lo que se sugiere hoy en día es que sea máximo 3 dosis, siempre la búsqueda a 2, de optimizar mucho el tema del celo. En cualquier esquema se hace necesario la detección de celo mañana y tarde, buscando siempre el momento óptimo de la inseminación. Si se deciden servir hembras con más de 6 días, es muy claro. Celos cortos, ovulación breve, tenemos el riesgo. Esas hembras que se me quedan, que sean hembras repetidoras, porque esa duración del celo es muy baja. Entonces, cada granja establece su política. Yo no sirvo hembras después de 7 días.
Yo no sirvo hembras R2. Cada granja establece sus políticas de descarte y de inseminación. Y lo pongo en negrilla es porque la detección de celos es fundamental para el éxito de la inseminación. Háblese tradicional, háblese poscervical, háblese 2 dosis, 3 dosis, 12-24, 12-36. Si el proceso de base, que es la detección del celo, no está bien estipulada, no hagan cambios de esa manera. Vale, pues. Vamos a llevar esto a un ejercicio que se hizo en campo el año pasado con una granja. Dale. ¿Qué tenemos? En los cuadros de arriba, unos periodos de enero a marzo del 22. Si ven acá, tenemos abajo 4 bandas donde se hizo el ajuste en la inseminación, en cantidad y en momento de inseminar. Eso obviamente llevarlo como nos fue. La premisa inicial era con el accionista que promete, Alejandro. Me queda muy difícil prometer porque yo soy el que estoy haciendo la ejecución de la labor, pero si el proceso de labor se ejecuta adecuadamente, por lo menos que el parámetro no se caiga. Ya con el parámetro que no se caiga, nos ganamos una dosis. Ya vamos ganando, ¿sí o no? ¿Qué teníamos? Un histórico de hembras inseminadas de 45 en la cuota de montas. Número de inseminaciones antes del ensayo y después de 2.9. Porcentaje de parición 91.9. Nacidos totales 14.2. Nacidos vivos 12.95 y un peso de nacimiento de 1.3. En las 4 hembras, en las 4 bandas, perdón, hicimos para el ejercicio, pasamos de 2.9 a 2 inseminaciones, ya tuvimos una disminución de 0.9 dosis por hembra, una aparición que me pasó del 91.9 al 93.1, si ven el número de hembras aparto, pasamos del 41 a 42, nacidos totales, si lo ven, se comportaron de manera muy lineal, no hubo cambios ahí, pero si hubo un cambio, no lo podemos atribuir a eso, pero hubo un cambio a nivel de nacidos vivos de 0.15 lechones por hembra. Dale, pues. Haciendo el ejercicio, volviendo esto de pronto un poco más cuantificable, en términos de dosis, la dosis de genética líquida en ese momento, en el 2022, nos estaba valiendo 47.000 pesos. Si nos ahorró 0.9 dosis, teníamos un ahorro de 42.889 por hembra, y si lo llevamos a las cuotas de montas, nos impactaba en 1.800.000 pesos. Con el tema de la aparición, pasamos de una aparición de 41 hembras a 42, pero en los decimales era media hembra más, a 0.53 hembras. Si llevamos esas 0.53 hembras de más por los nacidos vivos, la diferencia de los nacidos vivos me reflejaba 6.9 lechones vivos más por banda. Si lo llevamos a cuánto me vale esos lechones vivos, por el costo del lechón de 82.000 pesos al nacimiento, me representaba 564.000 pesos. Y adicionalmente, ese lechón nacido vivo de más de 0.15 me representaba 6.3 lechones, porque este es por la cantidad de hembras, 6.3 lechones por los mismos 82.000 pesos al nacimiento, y me representan 513.000 pesos de más. Entonces, tenemos un costo de oportunidad de este ejercicio. Ponemos un costo de oportunidad, un costo de mejora de 2.900.000 por banda. ¿Sirven? Ahí ya. Bueno, conclusiones. La medición de condición corporal es una práctica fácil y económica de implementar. O sea, realmente al principio se vuelve muy dispendioso. Esa tarea, ¿para qué? Qué pereza esa medición. Pero cuando eso ya se vuelve rutinario y de conciencia, que no es algo mecánico, sino de conciencia del por qué la importancia, eso nos permite ver los parámetros cómo van a favor. Obviamente que cuando se haga esa medición de condición corporal,
sean correctivos oportunos. Ah, sí, yo hago la condición corporal y yo me ajusto a los 15, 20 días. Venga, no. Es ir haciendo el ajuste inmediatamente. Fallas en el manejo de la condición corporal acarrean altos impactos económicos. Ya ahorita con Erika los presentamos de cómo esas condiciones corporales nos iban sumando. Y el éxito de los programas de inseminación, vuelvo y lo digo, radican principalmente en la oportuna detección del celo. Háblese. Por el personal, por el macho, las instalaciones. Ahí es donde tenemos el éxito de la inseminación. Yo creo que era todo. A usted. Les recuerdo a las personas que están conectadas, por favor, diligenciar su asistencia en el chat para que participen en los programas incentivos. Tenemos preguntas. Por medio del chat donde acaban de escribir, por favor, diligenciar su nombre, sino el nombre del accionista, el nombre del participante dado caso que no sea el accionista y el nombre de la granja a la que está representando. Muchísimas gracias.